El tema de hoy es sin complejos, sin complejos. Romanos 12:3 nos va a decir, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura. Hoy vamos a hablar de los complejos. Los complejos son sentimientos o ideas que permanecen muy dentro de nosotros, pero que influyen en nuestro comportamiento, conducta o personalidad. Los complejos se originan a partir de la desaprobación de uno mismo o de otros. La desaprobación de uno mismo, por ejemplo, puede ser de alguna característica de nuestro cuerpo. Soy negro, soy muy blanco, soy muy chato, en fin, mis orejas no me gustan, mi nariz no me gusta, mi cuerpo no me gusta, soy muy flaco, soy muy delgado, soy muy gordo. Entonces los complejos empiezan a venir y a enraizarse por ese desprecio, esa desaprobación, esa falta de contentamiento por un aspecto físico que nosotros tengamos. Puede ser, entonces, el acomplejado dice así, ¿no? No me gusta esta parte de mi físico, por tanto no puedo hablar en público. De repente ese desprecio puede venir de alguna limitación mental, por ejemplo, no soy bueno en matemática, no he ido a la universidad y por lo tanto no voy a poder lograr nada. Esos son los complejos mentales. También el complejo viene por el desprecio de repente por tu posición socioeconómica. Soy pobre, no visto como los demás, no vivo en el mejor lugar y por tanto no voy a lograr casi nada. El complejo también puede venir por el desprecio, por no cumplir ciertos estereotipos que la sociedad, digamos así, demanda. Por ejemplo, soy soltero, soy soltera y me siento limitado por eso. O soy demasiado viejo, o quizás soy demasiado niño para este puesto, para este cargo, para lograr estas cosas. Entonces el acomplejado se ancla en algún defecto físico, en algún pensamiento erróneo, en alguna palabra ofensiva que quizás le profirieron cuando era niño, eres muy bruto, eres muy feo, y esos pensamientos se enraizan en nosotros y nos generan complejos. En la Biblia podemos tener varios casos de acomplejados. Por ejemplo, por lo menos al inicio, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés, cuando Dios le dice que vaya a hablar con Faraón, Moisés le dice a Dios que él era tartamudo, y ese complejo que él tenía de no saber hablar bien, pues le limitó para esa tarea que Dios le había encomendado. Está el caso de Gedeón. Él cuando Dios también le da un propósito, una misión para cumplir, un proyecto de Dios, un sueño de Dios grande, como liberar al pueblo de Israel de las madianitas, Gedeón le dice, no puedo porque soy de una familia pobre y soy el último de mis hermanos. Entonces él tenía un desprecio por su posición socioeconómica y pensaba que no iba a lograr nada, ni aun Dios iba a lograr nada con él. Está el caso de Nabucodonosor. Él tenía complejo de superioridad porque él pensaba dice la Biblia, que él había construido con su poder y su fuerza todo su reino, cuando sabemos que Dios se lo había dado. El caso de Saúl, complejo de inferioridad, él se creía menos que David. Saúl era alguien físicamente atractivo, alto, enorme, era guerrero, tenía todo porte de un rey. Sin embargo, se puso celoso porque un pastor de ovejas no solamente mató a Goliat, sino que en alguna oportunidad él escuchó cantar al pueblo, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y empezaban a cantar cuando David venía de la guerra y de vencer a los enemigos de Israel. Entonces Saúl creó en sí un complejo de inferioridad, pensaba que David era mejor que él, pensaba que David le podía quitar el puesto y Saúl empezó a perseguir a David para matarlo y bueno, ustedes ya conocen la historia. Entonces, el complejo por lo general surge a partir de una disconformidad de la persona con algún aspecto de su existencia de él. Pero hoy vamos a ver, de los muchos complejos que pueden haber, 4 tipos de complejos limitantes
porque los complejos son limitantes, pero que se pueden superar con la ayuda del Señor Jesucristo. El primer complejo que vamos a hablar son los complejos de autoestima. Romanos 12:3 ya nos decía que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Los complejos de autoestima son, digamos, de dos clases. Está el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad es aquel complejo con la cual las personas se sienten menos que los demás, y en su contraparte el complejo de superioridad es aquel complejo que le hace sentir a las personas superiores a los demás, sea por su posición económica, social, cultural, espiritual, su físico, etc. El complejo de autoestima, hermanos, es como un termómetro, y aquí lo voy a poner en pantalla a mi costado para que lo puedan ver. El complejo de autoestima es como un termómetro, ¿sí? Imagínense, en medio está lo que dice la Biblia, que pienses con cordura, la persona cuerda, que no se cree superior ni inferior, si no sabe cuál es su posición en Cristo, en Dios, y de aquí lo voy a explicar. Imagínense una tabla, ¿no? En el centro está cómo tú debes pensar acerca de ti mismo, sentirte y verte a ti mismo. Más abajo están los grados inferiores, donde tú adquieres complejo de inferioridad, te sientes o piensas menos que los demás. Y arriba están los complejos de superioridad, donde te crees más que los demás. Entonces, los complejos de autoestima son como un termómetro. Si tú tienes, por ejemplo, 2 grados de inferioridad, vas a inconscientemente querer compensar esos 2 grados de inferioridad que tú tienes en 2 grados de superioridad. Por eso que cuando alguien tiene complejo de superioridad, hace alarde por sobre los demás de lo que es, de sus cosas, de sus logros, lo que en realidad esconde es un complejo de inferioridad. Creo que todos nosotros nos hemos visto en más de una oportunidad esas personas que con sus expresiones, sus actitudes, menosprecian a los demás, pero tú sabes que tiene un problema esa persona. Sabes que en el fondo se siente inferior. Hay personas también que tienen complejo de inferioridad, se sienten menos que los demás, y para poder compensar aplastan al otro, le humillan al otro, al prójimo, para poder sentirse superiores. Entonces, los complejos de superioridad o inferioridad, ¿cómo se quitan esos tipos de complejos? Y aquí entra a tallar el Señor Jesús. Cristo era una persona totalmente equilibrada. En Juan 13:13 dice así: vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Escucha bien, los complejos de autoestima, de superioridad e inferioridad se quitan cuando tú sabes quién eres en Jesús. ¿Quién eres en Jesús? Jesús en esta oportunidad había lavado los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan de esa parte cuando Jesús lava los pies de los discípulos? Y obviamente los discípulos, como él era el maestro, el rabí, jamás podían verlo en esa tarea, porque esa tarea solo la hacía el esclavo último, el dulos. En el antiguo Oriente habían 2 tipos de esclavos: el mayordomo y el dulos. El mayordomo se encargaba de administrar los bienes de su señor, pero el dulos tenía los trabajos más humillantes, por decirlo así. Uno de ellos era que al recibir los invitados, él le lavaba los pies. Obviamente en ese tiempo no había agua en el caño, no había jabones, no habían perfumes, así que ya te imaginas esa chamba. Pero Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y no se acomplejó, no se sintió con lástima. ¿Por qué? Porque él en Juan 13:15 dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan también. Y en Juan 8:14 respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Y esta es la clave.
Jesús dijo, yo sé de dónde he venido y a dónde voy. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo sé quién soy, yo sé de dónde vengo. Y a mí un trabajo como este, como el de lavarle los pies, no me hace menos ni me hace más. Y esta es la clave. Todo complejo de superioridad, sea que te crees más, o inferioridad, sea que te crees menos, se va diluyendo cuando tú sabes quién eres, pero quién eres en Cristo Jesús. Si tú sabes eso, los complejos irán. Por ejemplo, los apóstoles les escriben a gente que había recibido a Cristo como Señor y Salvador, y en su unión a Él habían, digamos, alcanzado cierta posición en Cristo, cierta aceptación en Cristo. Efesios 1:6 va a decir, para el avance de la gracia, para el avance de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice que Jesús, que el Padre, nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Escucha bien, tu autoestima o valor propio debe estar basado en el amor eterno e inmutable de Dios. Qué hermosa expresión cuando yo me entero que soy acepto en el amado. Todas las personas tenemos de alguna manera hambre y sed de amor, y cuando no se suple esa necesidad de amor, vienen los problemas de autoestima. Sea que no me dio mi papá, mi mamá el verdadero amor, o un amor auténtico, suficiente, o mi esposo, o mi cónyuge, o mis hijos. Hay un problema de autoestima, se genera un problema de autoestima. Entonces, pero aquí viene a tallar Dios. ¿Por qué? Porque el único amor que no cambia, que es inmutable, que no varía, es el amor de Dios. Tengas o no tengas, logres o fracases, el amor de Dios queda ahí para contigo. Es decir, si yo soy una persona, por ejemplo, que aprendo a valorarme y estimarme a mí mismo por lo que he logrado, por lo que tengo, el día que no tenga eso que me da valor, yo me desvaloro. Pero ¿qué pasa si es que yo logro cosas y yo tengo, pero mi autoestima y la estima que yo tengo de mí mismo no se basa en eso, sino en la aceptación que yo tengo ahora por parte de Dios? Cuando no tenga eso, lo que he logrado, yo seguiría sintiéndome amado. Escucha bien, sintiéndome amado. Y le enfatizo eso, sintiéndote amado, porque Dios quiere que tú te sientas amado. No solamente que te sepas amado, sino que te sientas amado. A veces se nos ha enseñado a nosotros erróneamente que solo debemos aceptar el amor de Dios por fe. Y esa es la mitad de la verdad. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, si no me equivoco, él decía que él doblaba sus rodillas para que comprendamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Qué interesante, porque dice, comprendan el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Cómo es eso? Primero Pablo dice que yo puedo comprender el amor de Cristo y luego me dice que excede todo conocimiento. Parece una paradoja, pero en realidad no lo es. Cuando Pablo dice que comprendas el amor de Cristo, está hablando que lo comprendas por experiencia, que también tienes que sentirlo, porque no tiene sentido saber que Dios me ama, que Dios es mi papá y no sentirlo como papá. No tiene sentido eso. Entonces tú puedes comprender el amor de Dios, pero a la vez excede tu conocimiento racional, porque yo no puedo entender cómo, habiendo sufrido tanto rechazo, tanto desprecio y quizás no siendo alguien de repente importante para la sociedad, yo me sienta amado, a pesar del rechazo de mis padres, de mis hijos, de los amigos, a pesar de todo el bullying que haya recibido. Encuentro que el Rey de Reyes y Señor de Señores me acepta en el amado, es decir, en Cristo Jesús. Y Él no considera mis logros o mis fracasos. Él me ama, no por lo que soy, sino a pesar de lo que soy. Entonces, todo complejo de autoestima, sea de inferioridad o superioridad, se diluye cuando yo sé quién soy en Cristo. Si yo había logrado muchísimas cosas, si yo soy alguien físicamente atractivo, intelectualmente imponente y he logrado muchas cosas, te aseguro que tú y yo conocemos a muchas personas que aún así se sienten vacías, porque cuando tu autoestima y el valor de ti mismo y la estima de ti mismo se basan en logros,
o en capacidades, cuando éstas falten, te desbaratas. Pero aún las personas que lo hayan logrado todo, cuando conocen el amor de Cristo, por experiencia, excede su conocimiento. Porque le van a decir a Dios: Señor, a pesar de haber logrado todo, esto es diferente. Pablo lo decía de esta manera. Cuando Pablo empieza a escribir su currículum, que era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en fin, todo su currículum filosófico, teológico, todos sus logros, él termina diciendo: cuando conocí la excelencia de Cristo, todo lo tuve por basura. Y no es un desprecio a sus logros académicos. Él estaba comparando la presencia que tenía ahora de Cristo, su amor que lo llenaba todo. Muy bien, entonces cuando tu autoestima o valor propio debe estar basado en el amor inmutable de Dios. Si cambia todo, ese amor no cambia. Tu autoestima o valor propio debe basarse en tu nueva relación con Cristo. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, los de Galacia, sois uno en Cristo Jesús. Hay gente, por ejemplo aquí, Pablo está diciendo que en la iglesia de Galacia, en la iglesia en general, ya no hay división de judío y pagano, de esclavo ni libre, de varón ni mujer. Pablo está diciendo que en la iglesia esas diferencias, aunque siguen habiendo diferencias porque el judío seguía siendo judío, el griego griego, el esclavo esclavo y libre libre, ya no son importantes dentro de la iglesia de Dios, porque todos somos aceptos en el amado. Todos nos hemos pecado, todos estamos separados de Dios, pero Él nos perdona a todos. Entonces, si tu autoestima está basada en que eres mestizo de la sierra, de la selva, eres alguien que tiene un excelente trabajo libre o un trabajo que gana muy poco como un esclavo de ese tiempo, o crees que porque ser mujer tienes menos valor y ser varón tienes más valor, en el Señor se acaba todo eso. Porque para Dios no hay judío ni griego, ni de la selva, ni de la sierra, ni de occidente, ni de oriente. Todos somos uno en Cristo Jesús. Cuando yo me entero de esa noticia y yo veo a mis hermanos que también saben esto, la iglesia se convierte en un centro de sanidad para personas que tienen complejo de inferioridad, porque les hacemos sentir amados. En nuestra iglesia ya no hay pobres y ricos. Obviamente lo siguen habiendo, pero en cuanto al trato y en cuanto a la estima no hay diferencia. Todos nos abrazamos, todos nos amamos. Eso con respecto al complejo de inferioridad. En los grados que están hacia abajo, ¿verdad? Venimos a Cristo y nos equilibra, pensamos ya con cordura. Respecto al complejo de superioridad, aquellos que tienen este complejo, que luchan con la soberbia y el orgullo, que cuando no logran algo se sienten destrozados, porque su autoestima está basada en sus logros, sus metas. Bueno, te digo que tu autoestima o valor propio debe estar basado en la idea de que nada es tuyo y que todo lo que tienes te lo ha dado Dios, tus talentos, tu dinero, tus capacidades, tus habilidades. 1 Corintios 4:7 dice: no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Se acabó el complejo de superioridad. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y si todo lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Aquí Pablo mata con esta expresión toda superioridad que nosotros pretendamos, porque dice que todo nos ha dado Dios, que no debemos presumir que lo hayamos alcanzado todo, sino que es Dios en su gracia que nos dio todo. Y también eso es con el complejo de superioridad. Y por último, hablando del complejo de superioridad, tu autoestima y valor propio debe estar basado en tu dependencia a Dios. Lucas 17:10 va a decir: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, eso hicimos. Cuando Dios te manda a hacer todo, cuando Dios te dé todo, dice: decid a ti mismo: siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, eso hicimos. Esto no es bajar, humillar y menospreciar todos tus logros, tus metas, no, sino más bien para que pienses con cordura. Lo que lograste, lo que has hecho en esta vida hasta aquí, es Dios quien te lo ha dado y ha hecho que se cumpla de esa manera. Por tanto, toda la gloria y la honra
sea a ti. Y por último, para terminar con los complejos de autoestima, quiero darte un equilibrio. Tu autoestima o valor propio debe estar basado en una estima equilibrada y me refiero a un amor cuerdo y equilibrado a ti mismo. Mateo 22:39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo, ni menos que a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si lo amas más que a ti mismo, ese prójimo se convierte en un ídolo, sea tu esposo, tus hijos, el artista favorito, en fin. Y si amas a tu prójimo menos que a ti mismo, se convierte en un esclavo tuyo. En el primer caso, se convierte en un ídolo y tú en esclavo de él. Y en el segundo caso tú puedes hasta pisar, metafóricamente hablando, a esa persona. Por eso el equilibrio matrimonial, fraternal, eclesial, social, debe ser amarnos como a nosotros mismos, ni más ni menos. Ahora, para tú poder amar a otros, debes amarte primero a ti mismo. Por eso dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, complejo de inferioridad, no vas a poder amar correctamente a tu prójimo. ¿Y tu prójimo quién es? Prójimo es próximo. Primero tu familia, tu esposo si es que lo tienes, tu madre si es que lo tienes, tus hijos, tus padres. Entonces, ámalos como a ti mismo. Primero sana tu autoestima, sánate esos complejos. Si tú los amas menos que a ti mismo, quiere decir que tienes un complejo de superioridad, porque lo estás amando menos que a ti mismo. Entonces, ese amor excedente tuyo, en realidad lo que pasa ahí es que no te estás amando cuerdamente, más de lo debido. Y eso implica que hay un grado de complejo de inferioridad, solo que lo estás compensando, así como la tabla que te he mostrado. Entonces, ¿cómo tú sanas los complejos de autoestima, sea de inferioridad, superioridad? Cuando tú sabes quién eres en Cristo, ahora. Eso hará de ti una persona equilibrada. El segundo complejo que vengo a hablarte es el complejo de mendigo. El complejo de mendigo es un complejo socioeconómico, por lo cual la persona se siente menos, limitada y que no puede lograr nada a menos que se solucionen sus problemas socioeconómicos, financieros, de inteligencia, de capacidades, de habilidades. Es decir, como yo no soy apto para desenvolverme dentro de esta sociedad porque tengo poco dinero, pocos recursos, porque no soy bien parecido, porque no he ido a la universidad, etc., entonces yo no voy a lograr nada. Espero que Dios me solucione todo eso, si no, no voy a lograr nada. ¿No? Soy pobre, por tanto nunca tendré un negocio, una empresa, no fui a la universidad, en fin. Pero Dios sabe que tú tienes todo eso, esas limitaciones. Él puede saber, es más, Él lo sabe. Y a pesar de eso, escucha bien, Él quiere bendecirte, usarte, levantarte, porque escucha bien, Él va a compensar todas tus carencias, todas por su gracia. Vamos a darte un ejemplo, ¿no? Si yo soy orejón y no me puedo presentar en público porque tengo mis orejas bien grandes, no es que Dios va a achicar tus orejas. Quizás lo pueda hacer, pero normalmente no es que Dios achique tus orejas o te ponga una nariz recta, en fin. Lo que va a hacer Dios es darte gracia para compensar todo eso. Te lo explico con dos hombres en la Biblia. Gedeón tenía un complejo de mendigo. Creía que por ser pobre él no iba a lograr nada importante en su vida. Él pensaba que por venir de una familia pobre no iba a poder liberar ni a su familia y menos aún a su nación de la opresión madianita, ya que Dios le había dicho que iba a ser usado para liberar a todo Israel de la opresión madianita. Los madianitas venían de cuando en cuando y destruían Israel, se robaban todo lo que había cosechado Israel, en fin. Entonces, Gedeón era un simple hombre de campo, un sencillo hombre de campo. Y cuando le refuta a Dios que él no podía ir, que Gedeón no era el indicado, seguramente tú le has dicho a Dios, Señor, yo no soy el indicado ni la indicada para hacer grandes cosas. Esta fue la respuesta de Dios y este pequeño diálogo. Jueces 6:14 dice, y mirándole Jehová, qué lindo Dios, ¿no? Mirándole, yo me imagino a Dios mirándole
no sé, con amor, con pasión, con gracia, porque Gedeón no sabía hasta dónde Dios lo iba a usar. Y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué interesante Dios, ¿no? Dice, lo miró y le dijo, no importa si vienes de una familia pobre, no importa tus carencias, no importa si eres el último, yo lo voy a compensar todo. Qué interesante cuando le dice, ve con tu fuerza, ve con esta tu fuerza. En otras palabras, es lo único que necesito de ti. Tu poca fuerza que tienes, pero tu disposición. Así te dice el Señor, no importa el sol, ese sol que tienes. Si tú me crees, yo lo puedo utilizar para hacer de ese sol una gran empresa. Me basta tu fuerza, me basta tus dos brazos, me basta tus dos piernas. Y si no las tienes, pero tienes brazos, eso me basta. Y si no tienes piernas ni brazos, me basta solo tu voz. Y si no sabes hablar bien, bueno, eso lo voy a usar como lo hice con Moisés. Si tienes un pequeño terreno, si tienes solo primaria, si eres un hombre de campo, me es suficiente, dice el Señor. Porque no importa quién eres tú, lo que importa es quién está contigo, quién te envía. Y el que te envía está contigo. Soy yo, el Dios Todopoderoso. Bueno, al final Gedeón, todos sabemos la historia, que por fin pudo liberar a Israel, solo con su fuerza. El otro ejemplo de que tuvo complejo de mendigo y que Dios le diluyó todo eso fue el mismo Pablo. Pablo era un apóstol misionero que tenía mucha necesidad y pese a sus necesidades, él se creó una enfermedad o alguna limitación física que él tenía. Y en un diálogo con Cristo, en un tiempo de oración con Jesús, le pide, Señor, quiero que me quites esta limitación física que tengo, que era el famoso aguijón de la carne. Y en 2 Corintios 12:9, el Señor Jesús le responde eso. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, no dice me acomplejaré. Por tanto, de buena gana me gloriaré, o sea, me gozaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué interesante, Pablo menciona unas debilidades. ¿Qué son debilidades? Él mismo lo describe ahí. Son afrentas, son calumnias, son palabras que han lanzado contra ti y que te han hecho daño. Y que no puedes ir contra eso. Porque las personas que las profirieron están muy lejos de tu alcance. Por ser poderosos, en fin. Dice, me gozo en debilidades, o sea, en afrentas, en necesidades. Él tenía muchas necesidades económicas. En persecuciones, la sociedad no lo quería él. En angustias, él pasaba muchas situaciones angustiantes, que son muchísimas. Pero el Señor Jesús no le dice, bueno, nadie te va a afrentar, nunca más vas a tener necesidad, nunca más nadie te va a perseguir y nunca más te voy a someter a situaciones angustiantes. No le dice eso al Señor. Le quita los complejos y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se va a hacer evidente. Te voy a demostrar mi poder cuando te encuentres en estas situaciones. Por eso Pablo dice, ahora que Dios me ha dado de su gracia, de buena gana, ya no se queja, de buena gana me voy a gozar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo lo siguiente: las limitaciones van a seguir, las físicas, las económicas, todo. Pero Dios, mi Señor que me envió, me va a dar la gracia para compensar todo eso. Lo que me falta en físico, Dios me lo va a suplir en gracia para alcanzar a la gente. En las situaciones angustiantes, Pablo había renunciado a todo su trabajo, digamos, secular, y tenía muchas necesidades, pero el Señor le había dicho, yo las voy a suplir, no te preocupes. Aquí vemos dos ejemplos. En el caso de Pablo, él pudo haber sufrido de complejo de mendigo,
de limitarse porque no tenía recursos para su ministerio. Es como si Pablo hubiera dicho, tengo estas limitaciones, Señor, ¿cómo voy a ejercer mi ministerio? Limitado físicamente, económicamente, socialmente. Y el Señor le dijo, yo voy a compensar todo eso. No le dijo, voy a cambiar, compensar. Yo he visto muchas veces niños, por ejemplo, que abandonados por sus padres, pero de pronto todos aman ese niño. Dios le da una gracia especial para que los tíos lo amen, los primos lo amen, los amigos lo amen, los profesores lo aman. Y Dios compensa, le da la gracia para que esa carencia de amor sea atraída hacia él de otras personas y no se sienta destruido. Entonces, toda carencia, para terminar este punto, socioeconómica, física, mental, Dios lo va a compensar con su gracia. Cuando hablo de qué gracia, hablo de la gracia capacitadora de Dios. Es decir, Dios va a suplir con su poder todo lo que te hace falta. Ya estamos terminando. Luego está el tercer complejo, el complejo de muñeco. ¿Qué es el complejo de muñeco? El complejo de muñeco es, este complejo, mejor dicho, hace sentir y pensar a la gente que si no es físicamente opuesta, atractiva, si no tiene las capacidades de repente de elocuencia, de hablar bien, entonces no conseguirá o no logrará nada importante, ¿no? Estamos en una sociedad súper competitiva, que si no tienes determinado porte físico, determinado atractivo, determinadas capacidades, no vas a lograr nada. Pero Dios dice que a pesar de esas limitaciones, ojo, yo no estoy diciendo que no debas lograr cosas, ni prepararte bien, ni tener un buen aspecto físico, de embellecerte, en fin, no. Estoy diciendo que si alguien carece mucho de eso, Dios va a compensar todo eso. La palabra del Señor nos enseña de un hombre que no tenía buena apariencia, ni buena oratoria, ni sabía hablar bien, pero Dios lo usó para influir y transformar la vida de muchísimas personas. Y es el apóstol Pablo una vez más. Según de Corintios 10:10, en su carta personal de Pablo, dice, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Es más, me presenté, Pablo dice, ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Y luego en otra carta, Pablo dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del Espíritu y poder. Muy bien, amados hermanos. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Miren, Pablo hubiera padecido de un serio complejo de muñeco, porque Pablo no llenaba el estereotipo de predicador elocuente ni orador profesional que la iglesia de Corintios le requería. La iglesia de Corintios, según lo que leemos ahí, ellos querían que Apolos los vaya a pastorear. Apolos era alguien griego, elocuente, de esas personas que tenían un verbo exquisito. Pero de Pablo decían eso, bueno, las cartas que escribe él son excelentes, impresionan. Pero dicen que cuando lo vieron y lo conocieron en persona, se decepcionaron, porque Pablo físicamente no era lo que proyectaba en sus cartas. Y que Pablo cuando predicaba no era, dice, como un orador, es un fracaso. Entonces Pablo se hubiera podido acomplejar. Es más, Pablo le dice, Pablo le dice, mas me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Pablo empezó a adquirir ciertos complejos, el complejo muñeco. Como no soy atractivo físicamente, no soy elocuente, no hablo bien, no voy a poder predicar en esta iglesia, no voy a poder influir en nadie, ni en mis hijos, ni en mis amigos, ni en mis vecinos, ni en nadie. Pero qué interesante, porque ahí viene la gracia de Dios. Pablo dijo, ya después, no les hablé, me quité todos los complejos que tenía. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. En otras palabras, lo que a Pablo le faltaba en físico y en elocuencia, Dios lo suplía en gracia y poder. Esto es gracia. Es decir, Pablo estaba fuera del estereotipo,
pero lo usaba Dios con poder y la gente se impactaba porque el Espíritu Santo fluía a través de Pablo. Así que no importa tus limitaciones, si te entregas al Señor y confías en Él, Él te va a quitar todo complejo que tú tengas, sea de muñeco, sea de mendigo. Tenemos el ejemplo de Cristo por último, ¿no? Isaías 53:2 dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, ni nada en su apariencia lo hacía deseable. El Señor Jesús no le dijo al Padre: envíame a un cuerpo tipo Jean-Claude Van Damme, tipo Ken, ¿verdad? Tipo Arnold Schwarzenegger, tipo Tom Cruise, porque si no la gente no me va a aceptar. Y en realidad la gente, al ver lo humilde físicamente y socioeconómicamente, lo rechazó, porque el pueblo judío decía: el Mesías, el Cristo, no debe ser, o sea, el estereotipo de esa sociedad era que el Cristo, el Mesías, su libertador, debió ser tipo David, una majestad, una realeza impresionante, con un poderío impresionante. Pero lo vieron a Cristo, decían: Él no es el carpintero, Él no es hijo de María, de esa muchacha humilde. No, Él no es. O sea, Jesucristo tampoco calzaba en el estereotipo de profeta, de Mesías, ni menos de rey. Pero no se acomplejó. Y lo que le faltó en físico al Señor Jesús, Dios se lo suplió en poder también y en gracia. Porque la Biblia dice que Jesús era manso y humilde de corazón. Hay personas que físicamente no son atractivas, y es más, no son elocuentes, pero tienen un carácter tan, pero tan bello, que dan ganas de estar con esas personas y tenerlos como amigos. De la misma manera, amado hermano, todo complejo que tú tengas, como lo he llamado aquí, complejo de muñeco, donde no te sientas físicamente apto o creas que o realmente no tengas capacidades, aún eso no limita a Dios. Dios te puede usar para hacer cosas grandes. No necesitas ser un muñeco, no necesitas ser físicamente alguien perfecto para cumplir sobre todo el propósito de Dios para tu vida. Solo necesitas la gracia de Dios, que lo compensará todo. Y por último está el complejo de solterón. El complejo solterón es que yo me siento tan mal siendo soltero o soltera, que con tal de no permanecer en ese estereotipo de nuestra sociedad, me caso con el primer sapo que encuentre, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que le aguanto de todo, ¿no? O me caso con la primera bruja que me encuentre, y no solamente eso, sino le aguanto de todo. Porque yo soy un acomplejado, una acomplejada, que no quiero quedarme soltero ni soltera. Bueno, te tengo una palabra para ti también. 1 Corintios 7:32, en resumen dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, o sea, la no casada. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Muy bien, el Pablo está diciendo lo siguiente: mientras tú seas soltera o soltero, no estés con congoja, no estés acomplejado, consagra tu vida mientras estés soltero y soltera al Señor. Pablo está diciendo que la soltera, o el soltero, dice, tiene cuidados y todo el tiempo del mundo para servir en las cosas del Señor, para ser santo en cuerpo y en espíritu. Mientras tú estés soltero y soltera, consagra tu vida al Señor, mientras Él prepara tu ayuda idónea, en el caso de los varones, y la voluntad de Dios para tu vida, en el caso de las mujeres. Pero nada de complejos, sirve bien al Señor. Pablo está diciendo: mira, cuando te cases, ya no vas a tener todo el tiempo de gozar mi presencia, como lo puedes hacer ahora que estás soltero. Santifícate en cuerpo y en espíritu. Así que, amados hermanos, si podemos hablar de más complejos, el complejo de mártir, ¿no? Donde el complejo de mártir o de víctima, donde todos tienen la culpa, pero menos yo.
eso no es de Dios, pero no hay tiempo para hablar de ello. El complejo del qué dirán, el complejo de artista, el complejo de Edipo, el complejo de Caín, en fin. En conclusión, amados hermanos, todo, amado hermano, se resuelve en la persona de Jesucristo. Todo se resuelve en la persona de Cristo. Hemos hablado de los complejos de autoestima, inferioridad, superioridad, del complejo de mendigo, del complejo de muñeco. En fin, cualquier limitación, carencia que tú tengas, no es un impedimento para Dios sanarte, restaurarte, usarte, levantarte y hacer cosas grandes contigo. Recuerda la tablita, en Cristo está el equilibrio. En Cristo está el equilibrio, amado hermano. Solo tienes que hacer 3 cosas para terminar. Número 1, encuentra la causa de tu complejo. Número 2, tu autoestima tiene que estar basada en Cristo, no en tus logros o fracasos, no en tus habilidades o no. El día que pierdas tus habilidades por X motivos, no te vas a estimar y no te vas a amar. Por eso que tu autoestima, tu autoimagen, tu valor debe estar basada en Cristo. Jesús decía, aunque mi padre y mi madre me dejen, me rechacen, me desprecien o se vayan de este mundo, con todo yo te acogeré en mis brazos, te abrazaré. Si tú basas tu autoestima en Cristo, en su amor, que eres acepto o acepta en el amado, pase lo que pase a tu alrededor, tú vas a seguir sintiéndote amado, porque ese es el gran problema de la humanidad. Cuando uno no se siente amado o amado, el humano comete locuras. Entonces viene Cristo y te equilibra. Entonces primero la causa, basa tu autoestima en Cristo, y tercero, la gracia de Dios va a compensarlo todo. Esto ha sido todo por hoy, que Dios te bendiga. Oremos un momentito. Señor, te entrego todos mis complejos, te entrego todas mis limitaciones, te entrego todo, Señor, desprecio que yo he sentido por mí mismo, por mi cuerpo, por mi condición socioeconómica, y lo pongo todo en tus manos. Señor, perdóname por despreciarme a mí mismo, por despreciar áreas de mi vida que yo tengo, Señor, porque ahora sé que tú vas no solo a tratarlas, a sanarlas y a restaurarlas, Señor, sino que ahora quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero unirme a Él, Señor. Dile, te abro la puerta de mi corazón para que me ayudes a experimentar tu amor eterno, que mi mente no va a entenderlo, pero sí voy a poder experimentarlo. Dile, Señor, todo lo que me hace falta a mí es suficiente para ti, para que me uses como lo hiciste con Gedeón, con Pablo. No necesito, Señor, llenar el estereotipo de este mundo. No necesito conformarme a este mundo, sino transformarme en la renovación de mi entendimiento por tu palabra. Gracias porque soy acepto en el amado. Gracias porque todo lo que tengo te es suficiente para ti, para que tú me uses, Señor. Aquí estoy. Gracias porque me amas y me perdonas. En el nombre de Jesucristo oro así. Amén y amén.